Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias. Ya lo saben, cada 8 días nos sentamos a platicar sobre uno de los temas importantes en la agenda pública. Lamentablemente, pues el tema de los aranceles sigue ocupando la agenda no solo en nuestro país, sino a nivel internacional. El miércoles en la mañana todavía estábamos a la espera de lo que iba a anunciar este huracán llamado Donald Trump. Después de sus tablas tarifarias, la verdad es que se ha trastocado el orden económico mundial, así que platicaremos de ello. O sea, lo íbamos a hacer con el enfoque a la señora Sheinbaum, pero si les parece les voy a pedir a los señores que nos acompañen en la mesa un primer punto de vista a propósito de cómo estamos viendo este nuevo orden económico mundial. Pero para hablar del tema, nos presenta el contexto de esta mesa nuestra querida Tere Garay, la directora de RR Noticias. El anuncio de la imposición de aranceles recíprocos contra decenas de países, entre ellos las principales economías, ha provocado una vorágine que ha obligado a las bolsas del mundo a experimentar pérdidas. Mientras China se niega a ceder ante lo que llama chantajes, nuestro país decide continuar con las negociaciones y relanzar el Plan México. ¿En dónde terminará la guerra comercial iniciada por Estados Unidos? Este miércoles se cumplirá una semana de que el presidente Donald Trump anunciara la imposición de aranceles recíprocos contra decenas de países, entre los que se incluyen las principales economías del mundo, bajo el argumento de mantener prácticas comerciales injustas con Estados Unidos. El anuncio impactó de inmediato a los mercados bursátiles, que experimentaron fuertes pérdidas. Apenas el pasado 12 de marzo, el presidente estadounidense daba a conocer la imposición de aranceles sobre todas las importaciones de acero y aluminio al 25%. Si bien México quedó libre de los aranceles recíprocos anunciados el pasado miércoles 2 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum decidió relanzar el Plan México bajo 18 puntos que pretenden impulsar la economía de nuestro país. En contraparte, países como China decidieron responder a las medidas tomadas por Estados Unidos con la imposición de aranceles del 34% a las importaciones de todos los productos que les llegan de dicho país. El pasado jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum daba a conocer los 18 puntos que, bajo el nombre de Plan México, buscan generar empleos bien remunerados y combatir la pobreza y desigualdad de nuestro país para hacerlo más competitivo. A la par, nuestro país mantiene negociaciones con Estados Unidos, no solamente para mantenerse fuera de los aranceles recíprocos, sino para conseguir una rebaja en las barreras arancelarias del 25% impuestas a la importación de vehículos y otras para el acero y el aluminio. ¿Son suficientes el Plan México y las negociaciones con Estados Unidos para tratar de que nuestro país no salga tan raspado en esta guerra comercial que se vive? Gracias, Tere. Tere Garay es, como saben, la directora de RR Noticias y les ha presentado el contexto esta mañana. Bueno, pues para hablar de este tema tan importante, saludo en la mesa a nuestros invitados en el orden en el que fueron sorteados previamente, como ya es habitual. Voy a saludar en primer término a don Víctor Cuevas. Víctor Alfonso Cuevas, ¿cómo le va? Muy buenos días, mi estimado Ángel. Muy contento de estar en esta mesa de análisis de RR Noticias. Gracias por estar aquí esta mañana. Juan Luis Íñiguez hoy va a estar a la distancia. Querido Juan Luis, ¿cómo estás? Apreciado Ángel, muy contento de saludarte, de saludar también a los compañeros de mesa y a todo tu auditorio. Gracias por estar con nosotros, don Jorge Luis Montes, ¿cómo le va? Pues con mucho gusto de estar como siempre aquí en esta cabina de RR Noticias. Qué gusto recibirte acá, don Sergio Camacho, recién bajado del avión. ¿Cómo está, don Sergio? Qué gusto verlo. Don Ángel, pues también con el gusto de estar en RR Noticias, en Querétaro, de vuelta para darle aquí a la mesa de análisis político. Bien, y llegó diciéndonos Guten Abend. ¿Cómo está, don Sergio? Muy bienvenido. Bueno, pues vamos a arrancar esta mañana y lo que les decía, les adelantaba, quiero preguntarles, pues, ¿qué opinan acerca de este nuevo orden económico mundial en el que nos estamos situando, con unas tarifas francamente salidas de toda proporción, con los inversionistas respondiéndole al señor Trump, pero también los analistas, la gente que sabe de estos temas, diciéndole al presidente de Estados Unidos, estás generando una debacle no solo para los otros países, sino para tu propio país, que está entrando tal vez en un proceso de recesión? ¿Qué opinión te merece, Víctor? Le diste al punto, mi estimado Ángel, y es que
lo que estamos viendo no es solo una guerra comercial, es precisamente un rediseño del poder económico global. Al final del día, Donald Trump no está peleando propiamente por aranceles, sino por imponer las reglas y por demostrar que Estados Unidos es esa gran potencia a la que nos tenían acostumbrados en el siglo pasado. Y la pregunta aquí que se mantiene en el aire es entonces si en esta reconfiguración que plantea Donald Trump, México está leyendo bien el tablero o si simplemente está reaccionando al ruido que todo esto produce. Porque va más allá de si se trata de subir o bajar aranceles. Trump al final lo que está teniendo es un arma de presión geopolítica. ¿Para qué? Para consolidar nuevamente un poder en los Estados Unidos. Y esto que pareciera que es una política económica, en realidad es una estrategia de dominación. Y en esta estrategia de dominación pareciera ser que los bloques ya quedaron muy claros. Por un lado tenemos a Donald Trump en este exceso, en esta soberbia y en esta borrachera de populismo que lo ha caracterizado en estos últimos meses de su segundo mandato, y por otro lado lo que está haciendo y respondiendo China. Bien, muchas gracias. Juan Luis Íñiguez, preguntarte lo mismo, ¿cuál es tu opinión y tu visión de este caos que se está generando a nivel económico en todo el planeta? Pues es notable, Ángel, la euforia insensata, imprudente e inmoderada con la que Trump celebra la fiesta arancelaria de su gobierno, con efectos que ya lastiman y alientan el pánico del resto del mundo. Y hace unas horas, como bien se comentaba, se atreve a decir que muchos países se están empinando para suplicarle un acuerdo con tal de mitigar los efectos de los impuestos de la semana pasada. Y ayer, en la cena de gala del Comité Nacional Republicano del Congreso, el presidente vuelve a la carga, hablándole prácticamente a su base electoral, presumiendo, como decía Víctor, que su estrategia comercial es tan positiva que los republicanos se preparan para arrasar las elecciones del próximo año, aunque las encuestas pues no coincidan con esta postura, considerando incluso atacar con impuestos para la industria farmacéutica en una actitud que consolida la tensión nerviosa para muchas economías. Bien, muchas gracias, mi estimado Juan Luis. Tan es así que hay preocupación en el propio Partido Republicano, que muchos de los líderes ya están pensando qué costo económico les va a acarrear estas decisiones que el día de hoy apenas comienzan a sentirse en el bolsillo del norteamericano común. Jorge Luis Montes. Sí, Ángel, debemos partir de que Estados Unidos es el motor mundial en materia económica. Ahora en materia política parece efectivamente, como se decía en la mesa, una estrategia que tiene que ver con lo político, con lo económico. Sin duda es un parteaguas en la economía mundial, en la propia geopolítica, y luego pareciera que este es el verdadero muro de Donald Trump, pero siendo esta potencia económica mundial, dice uno, bueno, en realidad va a afectar a Estados Unidos, al consumidor, se tienen que reconfigurar las empresas. Es decir, si esto se está haciendo verdaderamente por Estados Unidos sin una verdadera estrategia de fondo, o será algo que finalmente termine beneficiando a los Estados Unidos y pueda seguir afianzándose como esa gran potencia mundial. Es decir, se habla de los efectos negativos que potencialmente se puedan tener, pero creo que el fondo le va a dar a Estados Unidos muchos más beneficios. Es algo que veremos en el futuro inmediato. Bien, muchas gracias, Jorge. Sergio, ¿tu punto de vista? Sí, Ángel, mira, pues coincido con lo de los compañeros, definitivamente, y lo platicábamos hace algunos meses cuando se hablaba de la posible llegada de Donald Trump, de este bully al escenario, o de vuelta al escenario político. Claro. Y bueno, pues parece que ahorita no tiene freno, ¿no? Las agendas podrían tener, o estos movimientos podrían tener muchas agendas, ¿no? Sabemos que Estados Unidos tiene una fuerte deuda pública, tiene una enorme carga de pensiones, tiene un sistema de salud también bastante complicado, y sobre todo tiene un tema de estar liderado por un populista, ¿no? Un populista que habla de cómo puedo generar atracción o relanzar nuestra industria manufacturera al interior del país, y para esto ha decidido políticamente, como le decía Víctor, afectar geopolíticamente en una guerra comercial y política con todo mundo, ¿no? Se ha puesto Donald Trump o Estados Unidos contra todo mundo, ha mantenido, tampoco sin tirarse a lo loco, manteniendo de aliados todavía a las vecindades de Canadá y México, y de alguna manera también a Rusia, ¿no? A quien no ha trastocado, ¿no? Entonces, por ahí el tema político está interesante leer, porque de manera económica Estados Unidos, hacer el mercado más grande del mundo, como decía Jorge Luis, bueno, pues quiere reimponer las reglas que en su momento ellos mismos abrieron con el libre mercado. Uh-huh.
Sí, pero son reglas que les funcionaron, que el mercado como lo conocíamos, Estados Unidos lo impuso, las reglas del mercado terminando la Segunda Guerra Mundial, junto con Inglaterra decidieron cómo se iban a repartir el mundo en lo económico y cuáles iban a ser los postulados. Ahora cambió absolutamente todo y la verdad es que, reitero, quienes saben de los temas económicos dicen, hoy Estados Unidos se está embarcando en una odisea de la que probablemente no va a salir bien librado. Pero déjenme retomar ahora un poco lo que decía Víctor. ¿Cómo está leyendo México esas señales y qué también vamos a salir librados también de este vendaval en lo económico? Porque a final de cuentas, Sergio decía hace un instante, ha mantenido, digamos, esas alianzas con las vecindades. Políticamente no lo va a decir porque no le conviene en su discurso, pero lanzó guiños el miércoles tanto a México como a Canadá en estos asuntos económicos y pareciera que queda claro que va a mantener estas alianzas económicas con los dos países. Y creo que el mejor posicionado es México por este trato que tiene la presidenta Sheinbaum con él, que es distinto de lo que ha pasado ahí con Canadá, que han puesto frases muy estridentes ahí en el camino. Dicho lo anterior, Víctor, pues retomo la pregunta que tú también ya planteaste. ¿Cómo le va a ir a México? Es una pregunta bastante interesante porque mientras los grandes países están jugando al ajedrez, pareciera que aquí nos estamos entreteniendo con las damas chinas. Y es que en esta lógica la política exterior del sexenio pasado se está empezando a sentir en casa, porque cuando se gobierna con visión local, con visión no global, pues se termina reaccionando con ocurrencias ante los fenómenos que ocurren en el concierto de las naciones. Y México quedó atrapado entre dos fuegos. Por un lado tenemos a este Donald Trump muy agresivo, que además venía con la experiencia de haber doblado al expresidente López Obrador, y por otro lado la expansión estratégica de China, que incluso ha intervenido en varias naciones de América Latina con grandes proyectos de inversión, donde México pues pareciera que por no pelearse con los Estados Unidos ha tratado de contener estos esfuerzos chinos. Sin embargo, lo dejaron intervenir en la construcción del Tren Maya y hay algunos proyectos que se ven interesantes para el gobierno de aquella nación asiática, pero sin un norte, sin una claridad, porque en este silencio de la presidenta Claudia Sheinbaum más bien lo que parece es que somos timoratos. Gracias, Víctor. ¿Cuál es tu punto de vista, Juan Luis Íñiguez? Mira, es muy cierto lo que se comenta en esta mesa, estimado Ángel. Desde 1985 se inició un proceso en el que México y Estados Unidos hicieron acuerdos precisamente sobre subsidios e impuestos compensatorios, y desde esa época era muy claro que México debería diversificar su comercio exterior y no fincar su desarrollo económico en esquemas de dependencia. Lamentablemente hoy estas reacciones ya ponen en riesgo el 30% de nuestras exportaciones y 4.5 millones de empleos están en riesgo. Por lo tanto, es muy relevante que México pueda tener pues una postura mucho más allá de una reacción. El Plan México no parece ser una respuesta suficiente, y hemos visto, comparado con la reacción que ha tenido Canadá, pues que el resultado ha sido prácticamente el mismo, por lo cual hemos sido muy contundentes en decir que había desde hace tiempo, desde hace algunas semanas, muy poco que celebrar en esta materia. Gracias, Juan Luis. Jorge Luis Montes, tu punto de vista. Bueno, yo creo que de alguna manera en el fondo gana la agenda y la postura que expresó la doctora Sheinbaum y el propio Marcelo Ebrard, cuando decían, a ver, usaban la lógica, cabeza fría, es mejor construir un bloque geopolítico entre Estados Unidos, Canadá y México. Finalmente vemos que en la lista de países afectados en los aranceles no aparece propiamente México. Creo que el manejo que hace la presidenta de la República es adecuado. El Plan México creo que se anuncian una serie de acciones que me parece que van a ser adecuadas. Entonces, en ese sentido, me parece que gana la razón,
que la presidenta Claudia Sheinbaum está haciendo un buen trabajo ante la relación con Estados Unidos, y bueno, me parece que el papel de Marcelo Ebrard ha sido fundamental en todo este escenario. Bien, muchas gracias, mi estimado Jorge. Sergio, tu punto de vista. Sí, Ángel, mira, pues México ya sabíamos, ¿no? Estaba en una posición complicada, comenta Víctor, y parece una actitud un poco timorata, ¿no? Pero bueno, luego, como dicen, ¿no? Cuando te enfrentas a un oso, mantente inmóvil, ¿no? Si no me muevo, no me ataca. En algunos casos, ¿no? Entonces, yo creo que, pero más allá de eso, yo pienso que la presidenta o el equipo o su gabinete económico, pues está revisando, o así que si fuera un juego de cartas, ¿qué trae en la mano, no? Porque es evidente que Estados Unidos en este reacomodo no se puede ir solo contra el mundo, está tendiéndole lazos, insisto, a las vecindades, a México y Canadá, para de alguna manera blindarse, y en la parte política, incluso militarizada con Rusia, ¿no? Porque Estados Unidos mantiene esta hegemonía militar en la OTAN, donde le tiene un pie encima a Europa, y sigue guiñando con Rusia, ¿no? Entonces, él necesita aliados, no puede, a pesar de que haya emprendido esta aventura de enfrentamiento económico global, necesita mantener aliados. Y México, por otro lado, bueno, pues está, como te digo, leyendo sus cartas, ¿no? A ver qué tiene a la mano, porque el enfrentamiento directo con China, que ya respondió, donde están llegando estas locuras de aranceles de un 104%, y China dice, bueno, pues a nosotros no nos va, esta tormenta, nuestra economía es un mar, ¿no? Y esta pequeña tormenta no nos va a afectar. Y entonces China también podría voltar también a México y a otros países, ¿no? Como en su momento invirtió mucho en manufactura, en construcción, ahorita que se habla de los Tren Maya. Bueno, pues China tiene un enorme capital y poder político y económico que podría también buscarlo en Sudamérica, que ya es un hecho, en Europa y por tanto también en México. No, en Europa ya también tienen ahí diversos puntos estratégicos que han sido comprados por los chinos, nomás que lo hicieron a la discreta en este proceso de la nueva ruta de la seda. El tema, y yo lo vuelvo a decir, cuando China decida evidentemente hacer uso de todas las cartas que tiene en Estados Unidos, allá en Washington van a llover sangre, así que hay que estar pendientes de lo que pase ahí. No es menor este asunto de la escalada de la guerra comercial entre ambas potencias, y cuando hagan despertar al dragón, olvídense. Oigan, Tere Garay tiene más del contexto de la mesa de esta mañana. Mientras China se ha propuesto combatir los aranceles hasta el final, Estados Unidos ha tomado la decisión de que este miércoles 9 de abril los aranceles contra ese país sean del 104%. La guerra comercial ha impactado fuertemente los mercados internacionales. La simple amenaza de incrementar aranceles a China provocó la volatilidad en Wall Street, que este lunes cerró, al igual que otros mercados europeos y asiáticos, con pérdidas. De acuerdo al director ejecutivo de JP Morgan Chase, Jamie Dimon, la política arancelaria del presidente Donald Trump está aproximando a los mercados y a la sociedad al entorno geopolítico y económico más peligroso y complicado desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Conoce Trump las consecuencias de sus decisiones arancelarias? ¿Debe México mantener su postura o aplicar aranceles recíprocos? ¿Quién ganará esta guerra comercial? Esa es la gran pregunta que nos estamos haciendo el día de hoy y que intentan resolver pues los mercados, los analistas, la gente que está tratando de analizar los futuros económicos de los diferentes países. Gracias, Tere Garay, la directora de RR Noticias, por estas cápsulas de contexto, y preguntarles justamente pues en el marco de estas decisiones. Algunos de ustedes han dicho que han sido pues timoratas las decisiones de la presidencia. Lanzaron o relanzaron pues el famoso Plan México la semana pasada como pues un catálogo de acciones, 18 en total, con las que buscan también reimpulsar la economía. ¿Será suficiente o nos vamos a quedar un poco en el camino? O por el otro lado, lo que decíamos, pues pelear con un oso. Yo lo que digo es también, si no te mueres, pues no te ataca. Y ya agarró el señor Trump en su calidad de hombre que hace bullying a otros países. Queriendo y no, eso puede ser positivo o no, Víctor. Es una situación donde estamos frente a la espada y la pared, y naturalmente en este tipo de conflictos difícilmente uno puede salir sin rasparse. Al final, esta guerra comercial no se trata de economía, se trata de la soberanía, del poder y de la dirección que tomará el entorno global en los próximos años. Y en esta lógica, si México no empieza a tomar decisiones pensando en 20 años y no en 3 o en 6, como pareciera que es lo que pretende Morena, pues
pues la tormenta comercial se podría convertir en una crisis estructural. ¿Por qué? Porque hay una completa falta de estrategia y sin estrategia no se gana. Y a pesar de que México tiene talento, hay cercanía, hay tratados, no hay una narrativa propia en el comercio internacional. Pareciera que nos estamos encerrando en una burbuja, pareciera que estamos tratando de no quedar de ninguna manera mal con los Estados Unidos y entonces no exploramos que hay otras opciones en el concierto internacional y que podríamos entonces jugarle con lo que está haciendo China, con lo que están haciendo los países asiáticos o consolidando el poder que dejó Andrés Manuel perder en América Latina. Bien, muchas gracias. ¿Tu punto de vista, Juan Luis? Mira, me llama mucho la atención cómo hace Trump notorio su anhelo seductor y reivindicador con su propia clientela electoral, emitiendo frases en las que se dice orgulloso de ser el presidente de los trabajadores, no de los subcontratistas, el presidente que defiende a la gente común, no a Wall Street, que protege a la clase media, no a la clase política, y que defiende a Estados Unidos y no a los tramposos comerciales de todo el mundo. Y todos estos dichos que fracturan sus propias relaciones comerciales ya han puesto también a su propio gabinete en una pelea interna que excede límites hasta personales, como el pleito entre el consejero Musk y el padre de los aranceles, Navarro, que se han descalificado mutuamente mientras la vocera del gobierno celebra la transparencia de su confrontación. Entonces esto es altamente peligroso, estimado Ángel, porque Trump no está en campaña, es el presidente más poderoso del mundo y lo está demostrando, aunque México, bueno, pues no tenga manera de reaccionar ante ello. Muchas gracias, mi estimado Juan Luis. Voy ahora contigo, Jorge Luis Montes. Sí, debemos considerar que Donald Trump es presidente de los Estados Unidos por el respaldo popular, y luego el plan que presenta me parece que debe estar plenamente estudiado con el fondo de que debe tener una ruta clara hacia dónde ir para establecer o consolidar el poder que tiene Estados Unidos a nivel mundial. Y en estas acciones todo el mundo, todos los países están buscando reconfigurarse, qué hacer, buscar una manera de posicionarse de forma más adecuada, pero también las grandes empresas están buscando cómo reconfigurar su producción para adaptarse a estas nuevas características que presenta Estados Unidos. En ese sentido, se posiciona nuevamente Estados Unidos como ese gran motor comercial que se mencionaba, y me parece que ese va a ser el fondo que buscan los Estados Unidos. Y después de todo, México es el vecino cercano a los Estados Unidos y me parece que queda del lado de esta gran potencia. Bien, muchas gracias. Sergio Camacho. Ángel, mira, pues comentaba Víctor, no hay un plan, parece que no hay una estrategia, y yo creo que en términos generalizados el liberalismo, por así decirlo, o la democracia o la socialdemocracia han dejado de tener un rumbo y una aplicación clara o un plan estratégico, ¿no? Y esto precisamente ha pasado a que políticamente estos asuntos populistas hayan estado prevaleciendo, porque ya sucedió en México con López Obrador, ahorita en Estados Unidos con Donald Trump y con Javier Milei en Argentina y Meloni en Italia. Vamos, así se está convulsionando el mundo, ¿no? De un opuesto a otro tirándose. Y bueno, y en este caso Donald Trump le está dando una sacudida económica a esta aprovechando esta crisis política de no tener un rumbo, de no tener un orden. O sea, muy lejos ha quedado esta superioridad moral europea, donde atendiendo los tratados ambientales, laborales, sociales, pues ha quedado muy disminuida frente al control o poder que pueden ejercer esos populistas, y sobre todo un populista que está al mando del mercado, de la economía más grande del mundo, ¿no? Por no hablar del enorme poder militar. Entonces, vamos, sí es una situación muy complicada. Y hablando del Plan México, comentarles de la reciente experiencia, sí. Pudiera igual catalogarse como un catálogo de buenas intenciones, pero bueno, pues es una estrategia de México decirle a Alemania, a Europa y al mundo, porque estaba muy involucrado a Asia y África en la misma exposición, decir México está abierto a seguir negociando con todos, a tener sus relaciones comerciales y bienvenida a la inversión y el crecimiento y las relaciones. Bueno, interesante, y además, bueno, pues lo cuenta en primera persona Sergio después de esta visita que existe al viejo continente, a una de las capitales económicas de Europa, en el momento mismo que se estaban anunciando los aranceles, así que
pues te tocó recabar en primera persona muchas de las impresiones, tanto de adentro como de afuera, pues sí, las reacciones a estas decisiones económicas globales, ¿no? Es correcto, sí, Ángel, sí, la incertidumbre, el asunto geopolítico era lo que más enrarecía el ambiente, ¿no? Incluso hablaban de que no era la misma dinámica que en otras ediciones, porque estaban preocupados de cómo van a estar moviendo sus dineros, ¿no? Estos poderosos industriales, porque al final había empresas de todos los lugares del planeta y de todos los tamaños, ¿no? Y muy fuertes inversionistas, y sí, el asunto geopolítico estaba muy enrarecido. Ahorita vamos a estar aclarando, pero bueno, aclarando en el sentido, como decía Víctor, ¿no? Ya formándose bandos que ahí estaban presentes y que también cada quien está luchando por su pedazo. Bien interesante. Bueno, pues vamos ahora a la ronda de conclusiones finales. Mi estimado Víctor Cuevas, vas a arrancar tú. Dice Jorge Luis algo en lo que somos expertos, que Donald Trump llegó con el voto popular y con esta medida bien estudiada. Ya sabemos lo que pasa cuando llegan con el voto popular y con medidas bien estudiadas, porque así como Donald Trump está dándole en la madre a la economía global, aquí en México con el voto popular le dieron en la madre al Poder Judicial en algo que supuestamente tenían bien estudiado y que ya nos hemos dado cuenta que no es así. Al final, en esta lógica de lo que está sucediendo en el mundo, el que no tiene estrategia termina siendo la estrategia del otro, y eso es lo que parece le está pasando a nuestro país. Gracias, Víctor. 30 segundos, Juan Luis Íñiguez, comentario final. Pues a celebrar, a otros les fue peor, decía el gobierno federal hace unos días, y mientras tanto la primera automotriz en México ya detuvo su producción por los aranceles del 25%. Tenemos, estimado Ángel, millones de empleos en riesgo, y el gobierno no sé qué festeja. De verdad urge que el gobierno tenga una reacción y se decida a escuchar ideas articuladas que sean convenientes para México, vengan de donde vengan. Gracias, Juan Luis. Jorge Luis Montes, 30 segundos. Pues, si en una democracia no se recurre al voto popular, entonces, ¿a qué? Yo creo que la respuesta que ha dado el gobierno de México es muy buena. Con el Plan México enseguida se reunió con todos los actores políticos y económicos del país. Me parece que hay una reacción buena del gobierno de México. Finalmente no tiene las afectaciones que tienen en otros países, y creo que el replanteamiento que están haciendo la doctora Sheinbaum y Marcelo Ebrard serán las adecuadas. Lo veremos. Bien, muchas gracias. Jorge, cierras la mesa esta mañana. Sergio Camacho. Sí, Ángel, bueno, pues cuando se vienen serias amenazas, pues también podría haber espacio para oportunidades, ¿no? Y precisamente, pues de alguna manera la tendencia económica y política que se ha dado desde la Segunda Guerra Mundial ha forzado, por decirlo así, a la visión de un populista como Donald Trump a generar esta convulsión económica, ¿no? Y a recordarnos a todos los demás la fragilidad que teníamos en un status quo muy relajado que se había establecido con el libre mercado. Por otros lados, había otros países como China que lo aprovechó muy bien, pasando por una potente industria manufacturera, después a una potente industria de la construcción, y ahora mismo también con la tecnología de la información y del conocimiento. Entonces, aquí en México, pues aprender un poco de lo que hizo China, aprender un poco de lo que está haciendo Estados Unidos, de lo que pretende hacer Estados Unidos, para que la dependencia exterior pudiese ser de alguna manera menor y más bien ser líderes a la vanguardia y ser nosotros motores de inversión. Definitivamente, voltear a ver a las economías asiáticas, que fueron las que más crecieron durante las últimas décadas y que lo hicieron evidentemente pensando en tecnologías de la información y en otros asuntos. Educación. Que a lo mejor nosotros aquí todavía nos falta por aprender mucho ahí, ¿eh? Bueno, ni hablar. A los cuatro agradecerles mucho la oportunidad de platicar sobre este asunto. Sin duda, bueno, ya llevamos varias mesas hablando de los aranceles y pues obviamente la circunstancia, el tamaño de este tsunami, pues nos ha hecho que así lo hagamos, y muy probablemente en alguna de las semanas por venir tendremos que retomar el tema, pero sin dejar obviamente de lado otros asuntos también importantes en la agenda pública. Agradecerles mucho, Víctor Cuevas, por estar aquí esta mañana, querido Víctor. No, hombre, agradecer por el espacio, estar en la mesa de análisis más escuchada de RR Noticias, y ya se vienen las vacaciones. Sí. La próxima semana los niños van a estar desocupados, y ¿sabe dónde se la pasan de maravilla? A ver. En Amealco. Bueno, así que váyanse a visitar el pueblo mágico. Muchas gracias, querido Víctor. Don Juan Luis Íñiguez, chiva hermano, mira, yo ya. Mi estimado Ángel, pues permíteme una analogía en esta mañana. Los chivermanos ya estamos como el PRI en esta mesa de análisis político, y ahora ¿quién podrá defendernos?
Bueno, pues no comments, dijo alguno. Jorge Luis Montes. Muchas gracias, Ángel. Como siempre, un placer estar aquí en esta mesa de RR Noticias. Muchas gracias, muy amable, don Sergio Camacho. Don Ángel, con el gusto de estar de vuelta y nos vemos dentro de 8 días. Oiga, sensacional, qué gusto verlos a los 4, obviamente a Juan Luis a la distancia. Gracias por estar aquí esta mañana y ya saben, aquí nos encontramos dentro de 8 días. Son las 8 de la mañana con 5, regreso enseguida contigo.